Dios les bendiga, Dios les guarde bendiciones para los que nos ven por YouTube. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Que sea el Dios de los cielos obrando en sus vidas cada día más. Que sea el Señor llenando sus corazones de paz, de gozo, de alegría. Que sea el Señor obrando en cada familia que nos ven, cada ministerio, cada matrimonio, los jóvenes, las personas de la tercera edad. Les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, que siempre nos visita en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Amén. Dios les bendiga. Les quiero compartir una palabra en esta hora, la cual está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Y el 4 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Habla la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Amén. La palabra del Señor dice que vino palabra de Jehová al profeta Natán, el cual era profeta en el tiempo del reinado de David, el rey David, el cual reinó en Judá, y en Jerusalén, en Israel, que hasta hoy Jerusalén, la capital de Israel, fue nombrada y puesta por el rey David. Dice la palabra del Señor que vino palabra de Jehová al profeta Natán. Vino una palabra la cual era de exhortación. Y dice que habían dos hombres, uno rico y uno pobre, el cual uno tenía vacas, ovejas, otro tenía una sola oveja. Y dice que viniendo un caminante, el rico tomó de la oveja de aquel pobre para matarla y hacerla guisada, y así darle de comer al caminante. Pero la Biblia dice que el rey David, cuando el profeta Natán le declaró esa palabra, le habló en parábola quizás, y él cuando escuchó eso, dice que se encendió en furor, se encendió en ira el rey David, y dijo que de cierto aquel hombre era digno de muerte, por cuanto lo que había hecho estaba mal delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas malas? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido errores que nos duelen y que le duelen a otras personas y le duelen más a Dios? Porque la palabra del Señor dice que David se encendió en ira y sacó su espada y dijo: este hombre es digno de muerte. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Vive Jehová, dijo el rey David. David siendo un hombre temeroso de Dios, un siervo de Dios desde niño, escogido por Dios para reinar sobre Israel, ungido por Dios, ungido 3 veces, porque David fue ungido 3 veces. La primera vez lo ungió Samuel siendo un niño para ser rey sobre Israel. Luego lo ungió la tribu de Judá para que reinara sobre Judá. Y luego lo ungieron las tribus de Israel para que reinara sobre Israel. Un hombre escogido por Dios. Un hombre seleccionado por Dios. Porque era temeroso de Dios, pero cometió errores también. Igual como tú, como yo, como todos cometemos errores. Por eso es necesario que nosotros nos miremos internamente antes de juzgar a otras personas.
Muchas personas se dedican a criticar, a murmurar. Muchas personas se dedican a hablar mal del prójimo. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y muchas veces nos sentamos a criticar y a murmurar a las otras personas, las cuales son nuestros prójimos. Y no sabemos que están mal delante de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que el rey David se encendió en ira, en furor, y dijo que aquel hombre era digno de muerte. ¿Por qué? Porque él lo vio grave lo que estaba haciendo aquel hombre. Porque él no sabía que el profeta Natán se estaba refiriendo a él. A veces nos molestan los pecados, los errores de otras personas. Pero no vemos nuestros errores o nuestras dificultades o nuestros pecados. No vemos nuestras equivocaciones. Por eso Jesús le decía a los fariseos hipócritas, saquen primero la viga que tiene en tu ojo para poder ver la paja que tiene tu hermano en su ojo. Porque a veces queremos sacar o arreglarle la vida a otros mientras la de nosotros está destruida. Muchas veces queremos levantarnos y queremos corregir los hijos a otras personas cuando nuestros hijos están en desorden. Muchas veces no corregimos a nuestros propios hijos y queremos corregir a los de otros. O queremos venir a mandar sobre los hijos de otras personas, mientras que nuestros hijos nosotros ni siquiera mandamos sobre ellos. Muchas veces queremos arreglar el hogar a otros cuando lo de nosotros se está perdiendo. Cuando nuestro hogar se está desapareciendo. Cuando nuestro hogar está destruido. Y queremos arreglar el hogar a otros. Porque nos sentimos perfectos. Porque vemos que somos personas quizás íntegras. Quizás perfectas. Mejores que los otros. Y a veces no nos damos cuenta que estamos peores que ellos. Tantas personas se dedican a criticar y a murmurar. Pero no se dan cuenta que muchas veces están peores que los otros. Cuando a ti te critican y a ti te murmuran, dele gracias a Dios. Porque hay personas que pierden su tiempo para hablar de ti. Es porque eres importante. Eres importante porque aquellas personas pierden tiempo criticando y hablando mal de ti. Es necesario que entiendas que Dios, a lo que te ha llamado, cuando Dios te llamó, se levantaron contra ti, vinieron críticas y murmuraciones contra ti. Pero es porque tú andas en un camino mejor que el de otros. El rey David sintió ira, sintió furia contra aquel hombre que había cometido aquel error. Y no se daba cuenta que era él mismo el que había cometido el error. Dice la Biblia en el versículo 7 del 2 de Samuel 12, dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y el 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El rey David, dice la Biblia que él mandó a sus siervos, al general Joab, con todo su ejército, a pelear contra esta nación, los de Amón. Era numerosa. Pero dice la palabra del Señor que él se quedó en el templo, o en su casa del reino. Y un día caminando por sus alcobas, o quizás por los pasillos de su reino, vio a una mujer bañándose, una mujer que era hermosa, porque la Biblia dice que Betsabé era hermosa, la esposa de Urías, pero era la esposa del general, o de otro soldado que era casi un general, porque dice que era uno de los valientes de David. Y dice que Urías era fiel, leal al reino. Y David, con astucia, él trajo a la mujer, se acostó con ella, la mujer salió embarazada, y David con astucia trajo a Urías para querer que Urías durmiera con su esposa y a que aquel hijo quedara como si fuera de Urías, siendo de él. Fue el error de David. Pero Urías no, porque era tan leal, no quiso ir a dormir en su casa 2 noches.
Hasta lo emborrachó David, lo embriagó para que él bajara a su casa y durmiera con su mujer. Pero como no lo hizo, le dijo a Joab que lo pusieran en el más recio de la batalla para que Urías muriera. Hizo que el ejército de Amón mataran a Urías. Y luego tomó a su mujer y se la llevó a vivir con él. Pero fue algo que le pesó a David en gran manera. Porque Dios nos perdona. Dios perdona nuestros pecados, pero muchas veces las consecuencias quedan. Porque la Biblia dice que Dios trajo palabra al profeta Natán en el versículo 11. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. De tal manera que vino las consecuencias sobre David. ¿Por qué? Porque dice que la espada no se apartaría de su casa. Se levantó Amón, que era su hijo, y violó a Tamar, que era su hermana, hija del rey David. Luego se levantó Absalón y mató a Amnón, mató a Amnón, porque Amnón había violado a su hermana. Luego el mismo Absalón se levantó contra él para quitarle el reino. David tuvo que irse huyendo, porque si no lo mataban. Luego al levantarse el ejército de David contra el ejército de Absalón, pelearon entre ellos mismos hasta que mataron a Absalón. Pero Absalón, antes de ser muerto, se acostó con las madrastras, quizás por decirlo así, o con las mujeres que eran de David, en la cual estaba Mical, la hija del rey Saúl. Se acostó con ellas a la vista del sol, donde todos se enteraron que Absalón, su propio hijo, se acostaba con las hijas o con las mujeres del rey David. Pero fue la consecuencia del rey David. Por eso decía el rey David en el Salmo 51, el pecado está siempre al frente de mí. Porque el pecado estaba al frente, dice, porque yo reconozco mi rebelión y mis pecados están siempre delante de mí, en el Salmo 51, versículo 3. ¿Por qué hablaba el rey David así? Después que Absalón fue muerto, él regresó otra vez a su reino, pero él permanecía viviendo con Betsabé. Ese fue su pecado, ese fue su error, esa fue su equivocación. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, a pesar que Dios le llamó a David amigo mío. Él cometió también su error, porque ninguno somos perfectos. Jesucristo dijo, perfecto ni a uno. Es por eso que debemos guardar nuestra lengua. Hay una canción que dice que la lengua es una parte tan pequeña del cuerpo, pero no se puede sujetar. Pero debemos tratar de decirle a Dios, Señor, ayúdame a sujetar mi lengua, porque a veces cometemos tantos errores y hablamos tan mal de las otras personas, que los errores de nosotros son más grandes que los de ellos. Pero nuestra lengua muchas veces no se sujeta. Y queremos destruir a las otras personas con la lengua. Todos cometemos errores, todos fallamos. David vino y pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó y le dijo que su reino sería firme. Pero le tocó pagar las consecuencias. Debemos entender que el Dios de los cielos es grande y misericordioso. Pero debemos aprender que ninguno de nosotros somos perfectos y estamos propensos también a fallar. Porque así somos débiles y cometemos errores. Por eso queremos darle la mano al que está caído. Debemos levantar a aquel que está caído. ¿Por qué? Porque a eso nos mandó Dios aquí en la tierra. No a criticar ni a murmurar. Así que, amados hermanos que me escuchan y me ven por este medio, levantémonos como águilas para darle la mano al que está caído y no como buitres para destruir al que ya está en el piso. Amén. Bendiciones y Dios te bendiga, Dios te guarde. Un placer para mí estar con ustedes. Dios les bendiga.